Bueno, en esta mañana, esta es la segunda clase. La primera clase, ¿recuerdan cómo se llamaba? Bueno, la clase pasada, para los que van integrándose, era el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Salvar a la gente por medio del Evangelio. Ese es el propósito de Dios. Y va a usar a personas comunes y corrientes. Pero bueno, antes de continuar con esta segunda clase, vamos a orar. Cierren por ahí sus ojos. Dios, queremos y venimos delante de tu presencia, sabiendo que nos has salvado, Dios. Has enviado a tu Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, que durante su vida fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él fue a la cruz, Él sufrió nuestros dolores, fue humillado, fue escupido en ese trayecto. En la cruz tú descargaste tu ira sobre Él, y pues ahora podemos recordar que al tercer día resucitó y que nosotros hemos resucitado con Cristo. Así que pues dice tu palabra que si hemos resucitado con Él, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. También sabemos que 40 días después ascendió al cielo y prometió regresar y además estar con nosotros hasta el fin del mundo, Dios. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu Espíritu también que has enviado a nosotros para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y porque ahora podemos estar aquí, gente de diferentes familias. Dice tu palabra que habrá en algún momento gente de toda tribu, lengua y nación, y pues anhelamos ese tiempo en el cual ya no haya muerte, ya no haya pecado, y pues sabemos que eso será hasta que Cristo venga por segunda vez. Así que pues dejamos este tiempo en tus manos, esta segunda clase. Gracias por los que se van integrando, y pues que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para nuestro bien. En Cristo Jesús, amén. Bueno, entonces el propósito de Dios fue la clase pasada. Para los que no estuvieron, hicimos referencia ahí a algunos capítulos de Génesis, del 1 al 3. Estuvimos viendo para qué fue creado el hombre, y pues por ahí les puedo compartir también la clase. Esta segunda clase, ahí está en sus notas, el nombre o el tema es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Esas notitas son para ustedes, las pueden rayar, le pueden hacer lo que quieran a esas notitas, ¿no? Entonces, bueno, esta es una clase, o esta es la segunda clase de evangelismo y misiones. Se puede decir la clase o la materia que estamos tomando. Y pues bueno, esta clase, hermanos, tiene el propósito de ayudarnos a comprender las verdades teológicas del evangelismo, pero de igual manera está diseñada para prepararnos y animarnos a evangelizar en tus relaciones o en las relaciones cotidianas, ya sea en tu trabajo, en la escuela, con mi familia que no son creyentes. Eso nos va a preparar y nos va a animar. Bueno, haciendo un recordatorio, la semana pasada hicimos un recorrido de Génesis hasta Apocalipsis, donde nos ayudó a reflexionar sobre lo que Dios está haciendo a lo largo de su historia. ¿Cuál es el propósito? Salvar a las personas, ¿no? Y vimos que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios se va a glorificar. Al salvar a cada uno de nosotros, Dios se está glorificando, ¿no? A través de su Hijo Jesucristo. Y bueno, al final de nuestro tiempo nos enfocamos en 3 principios básicos. Si no lo recuerdan, se los voy a repetir. El número 1 era el propósito de la historia, es dar gloria a Dios. Ese era el 1. El propósito de la historia es dar gloria a Dios. El número 2, eso estaba en sus notas pasadas. Si las quieren anotar, no hay problema, está bien. Y si los que se van integrando, se las podemos pasar, ¿eh? El propósito de la historia es dar gloria a Dios. El número 2 era: Dios es el evangelista. Él se deleita en salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Dios se deleita, hermanos, en salvar a los pecadores. Y el propósito número 3 es que se nos ha encomendado el honor y la responsabilidad ¿de qué? De proclamar el evangelio. Tenemos un honor, hermanos, y tenemos esa responsabilidad tan grande, sabiendo que Cristo edificará su iglesia. No somos ni David, ni Adrián, ni Rodolfo, ni Leti, ni Lucía, ni Carlos, ¿no? Es Cristo edificando su iglesia, pero a través de nosotros. Así que podemos descansar. Dice la Biblia que la salvación es del Señor, no es nuestra salvación, ¿sale? Así que en esta clase de hoy estudiaremos la teología que respalda la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y cómo estas dos, hermanos, se encajan, tanto su soberanía como nuestra responsabilidad. Y la razón por la que queremos pasar tiempo meditando sobre esto es porque es extremadamente importante, hermanos, que entendamos nuestro rol y el rol de Dios en el evangelismo. Ahora,
¿por qué crees que es bueno o importante conocer esto? ¿Por qué creen que es bueno entender la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad? ¿Por qué creen que es importante entender eso? Pues yo creo que es lo más importante. Okay. Saber qué quiere Dios, okay, y qué tenemos que hacer nosotros. Ok, la respuesta del hombre, ¿verdad? Ahora, Dios va a actuar poderosamente, pero somos responsables, dice Adrián. Somos responsables, ¿verdad? También. Ahora, como el primer punto es que enseña la Biblia acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Vamos a ver eso. Y bueno, tenemos muchas veces un lenguaje cristiano que utilizamos en la iglesia como la palabra soberanía. Ese es un lenguaje que alguien, si lo escucha, dice, pues, ¿qué es eso, no? Ahora, ¿qué significa que Dios es soberano? No sé si por ahí quieran anotarle o por ahí ya lo tengan. La soberanía de Dios es básicamente el uso de su poder sobre su creación. El uso de su poder sobre su creación significa que Dios tiene suprema autoridad sobre todas las cosas y está en completo control en cada tiempo y en cada situación. ¿Se los vuelvo a repetir? Ok, la soberanía de Dios es básicamente el uso de su poder sobre su creación. El uso de su poder sobre su creación significa que Dios tiene suprema autoridad sobre todas las cosas y está en completo control en cada tiempo y en cada situación. Y en palabras nuestras, es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Ese es en palabras más llanas, pues. Entonces, es que Él tiene el control sobre su creación y significa que Dios tiene suprema autoridad. O sea, no hay alguien por encima de Él y que todas las cosas están en completo control en cada tiempo y en cada situación. Ahora, la soberanía de Dios puede verse en cada aspecto de nuestra vida, hermanos, incluyendo nuestra salvación. Dentro de la soberanía de Dios está nuestra salvación. No es mi salvación, es la salvación del Señor. Ahora, frente a esa realidad, pasaremos algún tiempo reflexionando bíblicamente sobre el rol de Dios al traer a los pecadores a la fe y al arrepentimiento. Ahora, hay muchos, hermanos, hay muchos versículos que podemos mirar para este estudio, hay muchísimos, pero vamos a enfocarnos principalmente, y vayan en sus Biblias, a Romanos 8, capítulo 8, y vamos a ver del versículo 28 al 31. Romanos 8, versículo 28 al 31. En estos versículos vemos lo que ha sido llamado la gloriosa cadena de la salvación y vamos a ver la obra soberana de Dios al salvar a los pecadores desde la eternidad pasada. O sea, Dios ya en la eternidad pasada, esa se le llama presciencia, a eso se le llama presciencia, a la eternidad futura, que es la glorificación. Ahora, estamos en un periodo como en medio, pues, de su elección en la eternidad pasada a la glorificación. Aún no somos nadie glorificados, ¿no? Ahora, esto significa que aquellos, hermanos, la glorificación, ¿qué viene a su mente por esta palabra, la glorificación? ¿Qué viene a su mente? Lo que se les ocurre. Santidad, ¿ok? ¿Qué viene a su mente? La glorificación. Todo poder, ¿ok? ¿Qué se les ocurre por palabra glorificación? ¿Qué viene a su mente por eso? La glorificación. Como como cuando el hombre, ajá, su máximo nivel, okay, es tener esa gloria de Dios. Okay. Semejantes a Cristo. Semejante a Cristo, okay, cuando ya se tiene esa gloria de nosotros. Ok, ahora, la glorificación significa que aquellos que han confiado en Cristo el día de hoy o el día de mañana o el día de hace 2 años van a ser perfeccionados. Eso es. Eso que dijeron está muy bien. Ahora, ¿qué significa la glorificación? Que vamos a ser perfeccionados, semejantes a Cristo, igualitos, sin pecado, que vamos a ser perfeccionados, pero solo aquellos que han confiado en Cristo. Si alguien no ha confiado en Cristo, no va a ser glorificado, ¿no? Ahí podemos. Ahora fíjense, vamos a ver tres cosas: la presciencia, la predestinación y el llamamiento. La presciencia, la predestinación y el llamamiento. Ahora, vean lo que dice ahí Romanos 8, 28 al 31. Sigan conmigo, Romanos 8, 28 al 31. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
porque a los que antes conoció, a eso ¿cómo se le llama? Presciencia. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, en la eternidad pasada, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. En el momento que Cristo llega a la cruz, Él nos hace justos como si nunca hubiéramos pecado. En ese momento, y a los que justificó, dice ahí el 30, a estos también glorificó. Ahora, eso, aunque dice como en pasado, eso es algo que va a ser en un futuro. Ahora, delante de Dios, como Dios, el tiempo de Dios y el nuestro no es igual. Dios ya sabe quién va a ser glorificado. En eso podemos descansar. Ay, es que yo me tengo que esforzar para ser glorificado. Dios va, dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Uno puede descansar en eso y decir, híjole, es que estoy pecando, batallando, pero Él va a perfeccionar. Es que mi ira, mi coraje, mi enojo, bueno, Él va a perfeccionar. Cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él y ahí podemos como descansar, ¿verdad? Ahora, hay un proceso, pues, pero bueno, vayan a Primera de Pedro 1:20. Ahora, en primer lugar, hermanos, vamos a considerar la doctrina de la presciencia de Dios. Ahora, la palabra presciencia aparece 7 veces en las Escrituras. Primera de Pedro 1:20, alguien que me lo pueda leer, por favor, fuerte, en voz alta. Primera de Pedro 1:20. Dale, Adrián. Fuerte. ¿Es la que dice yo preordinado? No. ¿Ya destinado? Lo que pasa es que tengo una... ¿esa está bien en esa, Adrián? Es una de la Reina Valera Gómez. Ok. Ya preordinado desde antes de la fundación del mundo. Ok. Pero manifestado en los postreros días por amor a vosotros. Ok, ya destinado. Ahora vayan conmigo. Ahí en Hechos, vamos a ir a estos pasajes un poco rápido. Hechos 2:23. Hechos 2:23. Y Hechos 2:23. Vean, este pasaje me asombra cada vez que lo leo. A entregado por el determinado consejo y anticipado, está hablando de Jesús, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. O sea, Cristo fue entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pastor Omar. Ajá. Aquí, te puedo leer que dice aquí, porque sí, ahí menciona así la palabra presciencia. Ok, a ver, léalo. A entregado, o sea, se refiere a Cristo. Ajá, sí. A entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Ok. Eso ese queda un poco más claro. ¿Qué versión es esa? Es Reina Valera, pero tiene otra versión. O sea, otro nombre, Gómez. Así se llama, o sea, Reina Valera Gómez. Me imagino que es RVG. Ok, esa no la había escuchado, pero está bien. O sea, vamos a guiarnos en algunos pasajes por eso. No, yo creo que Dios usa personas, ¿verdad? Para las diferentes versiones, para traducir. Ok, ahora vayan conmigo a Romanos 11:2. Romanos 11:2. Y es padre como esta palabra no es presencia, es presciencia, ok. Y es diferente. Y entonces ahí en Hechos la palabra se usa para describir la presencia eterna de Dios, de la traición y crucifixión de Jesús. O sea, Dios ya sabía lo que los romanos y los sacerdotes y los fariseos iban a hacer. Ahora, Romanos 11:2, esas citas están en sus notas, para que puedan por ahí guiarse en algún futuro si las necesitan. Romanos 11, versículo 2. Ayúdeme alguien fuerte, Carlos, con voz fuerte. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Ok, sí, hermana. Ahora, Pablo describe el hecho de que Dios conocía ¿a quién? A su pueblo. Dios ya lo conocía. Ahora, Primera de Pedro, vayan conmigo. Carlos, veo Romanos 8:29, tú quédate ahí en Romanos, regresa al 8:29. Y Primera de Pedro 1 y 2. Hermano Rodolfo, fuerte, así con voz fuerte. Primera de Pedro 1 y 2. Primera de Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Ahí está otra vez nuevamente la presencia. Ajá. Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser cruzados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicadas. Ok, Carlos, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ok, ahora, primero, hermanos, esta es la idea de que Dios simplemente conoce lo que haremos. Él conoce, este enfoque supone básicamente que puesto que Dios sabe todo, absolutamente todo, Él dio un vistazo en la historia y vio quiénes creerían en Él, y luego debido a sus decisiones, los escogió y los predestinó. A final de cuentas, Dios tiene ese plan. Y Dios quiere salvarnos. Y Dios ha decidido salvarnos. Y yo hoy leí en la mañana, por medio de la locura de la predicación. Dios ha decidido salvarnos de esa manera. Dios ya sabía lo que haríamos, entonces Él nos elige, porque Dios ya sabía, pues. Dios ya sabía. Y bueno, piénsalo de esta manera. Imagina tirar un dardo contra la pared y luego ir y dibujar una diana a su alrededor. ¿Saben lo que es una diana? Ok, tú avientas el dardo, pum, ya ven que los que tiran flechas apuntan, y pues que la diana es lo del medio, y uno le pegan a eso, pero tira el dardo y luego va y dibuja la diana. Eso es un ejemplo tal vez como más palpable, es un ejemplo como, él avienta el dardo, ellos van a creer, y va y dibuja la diana. Ellos son los que creyeron, porque yo ya había escogido que ellos creyeran. Entonces, eso es básicamente, eso es lo que hace la presciencia divina. Y si bien estaríamos de acuerdo en que Dios conoce a todas las cosas pasadas, presentes y futuras, no estaríamos de acuerdo con esta perspectiva acerca de la presciencia, porque hace que las acciones de Dios sean una reacción a lo que el hombre elige hacer. Nosotros actuamos y Él ya actuó en la eternidad pasada. Es totalmente las salvaciones de Dios. Aquí en una versión. Sí, hermano. Sí. No en una versión, sino dice que lo que significa presciencia es el conocimiento previo de Dios, de las cosas, ¿no? Ok. Conocimiento previo, o sea que Dios ya conocía. Sí. Ya sabía. Ahora, ese es un atributo. Es lógico, ¿no? Ese es un atributo exclusivo de Dios. Yo no sé lo que va a pasar en media hora ni en una hora. Yo no lo sé. Dios ya lo sabía. Nosotros no lo sabemos. Eso es hermoso, ¿verdad? Entonces, la segunda opción en cuanto a lo que significa la presencia divina es que Dios conoce lo que Él hará. En esta posición, Dios, quien todo lo sabe, simplemente escogió, según su propia voluntad, mostrar misericordia a ciertas personas. Esa es parte de la presencia de Dios, y esto básicamente quiere decir que Dios sabía lo que haría, y su decisión no tiene, hermanos, no tiene nada que ver con los pensamientos u opiniones de nadie más, no tiene nada que ver. Y un ejemplo de esto sería un arquitecto que recorre un terreno abierto, o un artista que se encuentra frente a un lienzo en blanco, ¿no? El artista tiene el lienzo en blanco y él dibuja lo que él quiere. Él es el artista, él es el pintor. El arquitecto, el hermano Adrián que trabaja en esta parte, uno ve el llano y dice, yo quiero la casa, el baño. Eso es algo que... ¿Cómo se va a hacer? Sí, ya está en su mente, bueno, en la mente de Dios, eso, usando como dos ejemplos más terrenales, más humanos, ¿sabes? Hermano, les quiero compartir algo que me dijeron en la semana con una persona que hablaba yo. Sí. Me decía que Dios ya la había puesto mucho a prueba a ella. Ok. Que ahora ella iba a poner a prueba a Dios. Ok. Y yo dije, es que permíteme, pero no puedes hacerle manita de puerco a Dios. La soberanía de Dios es que pase lo que pase, hagas lo que tú hagas, sí. Así ayunes, así ores, así hagas lo que hagas. Si la decisión de Dios es lo que Él quiere con esta persona, así hagas lo que tú hagas. Sí. Es que tú no puedes poner a prueba a Dios. No. ¿Cómo a veces está tan mal enseñado pues la palabra de Dios? O sea, esas doctrinas. Sí. Todas que, o sea, tú órale y ayuna porque... No, me decía, yo voy a estar como esa mujer, ese niño que está con su mamá, a dejarle la falda. Sí, yo voy a estar con Dios hasta que me haga el milagro. Sí, y yo creo que hay pensamientos así, ¿no? Pensamientos que uno cree que puede hacer que Dios haga nuestra voluntad. Cambie su... Si cabe el comentario, hermano, parecido a lo que usted dice, una vez estábamos en Quiroga, acabamos de llegar a vivir ahí, y queríamos congregarnos.
y había una iglesia pentecostal que también llegaron ahí a tratar de colocar una misión. Ajá. Y nos decían, pues, Dios tiene, nos decían cosas como, Dios tiene 3 días para levantar esta obra. Si no lo hace, es que no. Ellos le dieron 3 días a Dios para levantar la obra. Y es un desconocimiento de Dios. Miren, vayan ahí a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Ahora, lo que es increíble de esto es que Dios no solo sabe anticipadamente lo que las personas podrían hacer o decidir, sino que más bien conoce a los santos. Por ejemplo, hoy no soy cristiano porque soy mejor que nadie. Hombres buenos escuchan el evangelio todos los días y lo rechazan. Ahora, soy cristiano porque Dios en su gracia me escogió. Esa frase hace eco en mi vida. Soy cristiano porque Dios me escogió, no soy cristiano porque yo decidí buscar a Dios. Vean lo que dice hermano Adrián, Jeremías capítulo 1 versículo 5, fuerte Adrián, por favor. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ok, ahora vayan a 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo, ahí en el Nuevo Testamento, capítulo 2. 2 Timoteo 2, versículo 19. Ayúdame a leerlo, David, fuerte. 2 Timoteo 2, 19. 2, 19. Mira, 2 Timoteo 2, 19. Fuerte, por favor, David. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ok, entonces Dios conoce de antemano, y aquí lo vamos a dividir en 3 puntos, ¿sí, hermano? En este versículo dice: apártese de iniquidad. Ajá. De todo el que dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sí. Aquí me viene a la cabeza el Espíritu Santo. Ajá. Y por eso somos apartados. Sí. ¿Verdad? Hay cosas que hacíamos antes que ahora decimos en Cristo, tomar. Por eso somos apartados. Sí, ahora va a haber una lucha porque mi carne va a querer, decía Pablo, miserable de mí. Yo quiero hacer lo que no debo, pero sé que debo hacer. Ahora, algo interesante es que Dios conoce de antemano a aquellos a quienes escoge por la salvación. Jeremías, desde que te formé en el vientre. Ok. Y aquí dice que Dios conoce de antemano. Entonces la segunda palabra clave en considerar es la predestinación. Vamos nuevamente a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Adrián, ayúdame a buscar Hechos 4:28, por favor. Y hermana Lucía, ayúdame a buscar Efesios 1:5. Carlos, ayúdame a buscar Efesios 1:11, por favor. Romanos 8:29. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Romanos 8:29. Dale, fuerte. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, predestinó, ahí está la palabra. La palabra predestinó simplemente significa marcar de antemano. Si quieren anotarle ahí, marcar de antemano. Los escogidos, los que Dios conocía íntimamente antes del comienzo del mundo, hermanos, antes. Son marcados en su perfecto plan para llegar a conocerlo de manera perfecta en su tiempo perfecto. Eso es maravilloso. Desde el vientre de tu madre. Sí. O sea, no es desde que tú conociste de Cristo a los 15 años, a los 20, a los 40. No. Es desde antes de la fundación. Él nos conoció. Simplemente nos dijo: en el 2021, Adrián va a conocerme, le voy a llamar porque es mi hijo. Así es. Algo así. Platicamos con Emma y ella dice, ¿por qué Dios no nos salvó a los 8 años? Pues porque Dios quería que viviéramos 30 y que conociéramos a Cristo a los 30. Muchas pues. veces, hermanito, yo decía a Dios cuando me convertí: ¿por qué no me llamaste cuando mis hijos estaban chiquitos? Ahora ya están echados a perder. Pero no era, es que era el plan de Dios. Así es. Porque vean, uno está en la cárcel siendo un pastor sirviendo. Así es. A lo mejor Luisa está sirviendo, los otros no están tanto así, como que aquí y allá, pero bueno,
Y Dios, El cuerpo de Dios es Dios perfecto. y si Dios ya los predestinó, ellos van a creer, puede ser a los 60 años, a los 70, a los 80, antes de morir un segundo, ay, yo soy pecador y Jesús murió por mí. Puede ser. Eso, Es ahora, como mi hermano Efraín, ciego de todo lo que le ha pasado y aparte testarudo, terco y en depresión. Pero sin embargo, Dios tiene. aunque sí, ahora, aunque, Va a permitir. fíjense, aunque esta idea es difícil para muchos, es difícil, se enseña claramente en las escrituras, hermanos. Hechos 4:28, ¿alguien me iba a ayudar con Hechos? Dale. Dice, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese. Ok, ahora Romanos 8, Efesios 1:5, hermana. Sí, Fuerte. el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, Ok. según el puro afecto De su voluntad. Ok, y Carlos, 1:11. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito Ok. del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios conoce entonces de antemano a aquellos a quienes ha de dar la salvación. Dios ya los conoce. Ahora, el punto B es que Dios ha predestinado a aquellos a quienes ha escogido para recibir la salvación. Vean conmigo en Efesios 1:5. Vayan conmigo ahí, Efesios 1:5. Hazlo mentalmente. Sí. Efesios, ayúdame Adrián, Efesios 1:5 con voz así fuerte. Habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Ok, entonces la tercera idea clave que deberíamos considerar es el llamamiento de los escogidos a la fe en Cristo. Y Romanos 8:30 dice que a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó Ahí está, ¿no? glorificó. Ahora, el llamamiento divino, hermanos, es un acto soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón de un pecador, que eso somos nosotros, para que responda a las buenas noticias del Evangelio. Entonces, Dios conoce de antemano, ese es el punto A, eso está por ahí en sus notas. Dios ha predestinado a aquellos a quienes ha escogido para recibir la salvación. Y el punto número C es que Dios llama soberanamente a los pecadores al abrir sus corazones a través de la regeneración para que crean en el Evangelio. Vean conmigo ahí en Hechos 16:14. Y hermana Leti, ayúdeme a buscar Juan 6:44 en lo que vamos a Hechos. Hechos 16:14, vean lo que dice. Entonces está Pablo ahí predicando en Filipos y vean lo que pasa con Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Había más mujeres, pero Dios abrió el corazón de Lidia. ¿Por qué? Pues que Él es Dios. Ahora, hermana Leti, Sí. Juan 6:44, por favor. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ok. Ahí el contexto está, Jesús está hablando del pan de vida, les da de comer a las personas, y ahí hay una situación. Y Él dice, pues no pueden venir a mí si Dios Padre no le ha traído. Ahora, antes de analizar qué significa la soberanía de Dios para nosotros, al pensar sobre el evangelismo, nos detendremos y veremos si alguien tiene alguna duda. Pero bueno, antes de hacerlo quiero aclarar el hecho de que jamás seré capaz de responder a todas las preguntas. Hay preguntas que no vamos a saber. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí para hacer como un alto? Pregunta que digan, ¿alguna pregunta? ¿No? O sea, nada más un comentario de que lo que leyeron ahorita, el versículo que leyeron, Ajá, es parecido cuando Jesús le dice a Pedro, sí, bueno, cuando Pedro le revela que pues, él es el Mesías, ¿no? Ok. ¿Quién dice el pueblo que soy yo? Y Ok. le dice, pues tú eres el Hijo de Dios. así Y él es. le dice, esto no te lo reveló Carne. carne ni sangre, o sea, ningún humano. Sí, Esto te lo reveló mi Padre. O sea, solamente el Padre es El que nos el revela. nos revela a Cristo. ok. Ahora, y podemos concluir 4 cosas, hermanos. No somos más amorosos que Dios, no somos más misericordiosos que Dios, no somos más sabios que Dios, pero sí podemos descansar en esas cosas, y eso nos va a ayudar a confiar y entender cosas que a nuestra mente de repente le cuesta trabajo. ¿Por qué Dios? Yo pienso de repente, Dios, mis abuelitos, ¿quién sabe si salvarían? Bueno, Dios tal vez los escogió, tal vez no.
Eso es Dios, ¿no? Ahora, ¿qué significa la soberanía de Dios en el evangelismo? Ahora, vamos al punto 2. La soberanía de Dios ciertamente no quita, hermanos, nuestra responsabilidad de ser activos, ser intencionales y persistentes. Eso está por ahí en sus notas. En compartir el evangelio. En cambio, debería hacernos descansar en el poder y la capacidad de Dios para salvar. Ahora, el punto A es que la soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a pecadores, ¿no? Podemos confiar en el poder de Dios, no en nuestro poder. Dios es el Salvador, nosotros no. Todo orgullo debe ser eliminado y nosotros podemos producir resultados, ¿no? Pero a final de cuentas es su poder. Y el punto B es que la soberanía de Dios nos recuerda que no deberíamos tener miedo a evangelizar. El hecho de que Dios ha apartado a personas para que crean quita toda necesidad de temer, ¿no? En días pasados íbamos con Adriana a una placita, estábamos por ahí, había una persona, fuimos y le compartimos el evangelio. No era nuestra tarea salvarlo, él escuchó, si él creyó, gloria a Dios, si no creyó, gloria a Dios, ¿no? Entonces, sí. Un poco, hermano, acerca de eso. Ajá. Pues, como usted comentaba, de donde trabajemos, donde estemos. Sí, hermano. Compartir el evangelio, ¿no? Sí. Y pues yo, bueno, no quiero decir nombres ni mucho menos. Ajá. Pero ya te crees algo, ya dices, esto en este lado. Sí. Y ya no quieres hablar ni compartir Ok. el evangelio, ya te quedas ahí. Hay un egoísmo, ¿verdad? Y te dice, ya soy salvo y la salvación no la pierdo. Sí. Pero pues muchas veces por tus acciones o lo que haces, a lo mejor también estás vacío. Sí, ellos van a deben de ver a Cristo en nosotros, hermanos. Tal vez van a decir, ay, pues ya le compartí, no creyó, pues él debe ver Cristo en mí. Ya no es mi chamba convertirlo, ¿verdad? Oye, es que tienes que ir a la iglesia. Puede ser. O sea, que ese es el mandato de Dios. Sí. Dando el mandamiento. Yo voy a compartirle y voy a descansar en su poder, en su soberanía, ¿no? Nuestras actitudes también. A nuestras actitudes, así es, totalmente. Ellos van a ver a Cristo en nosotros. Entonces, y bueno, por ahí están sus notas. La soberanía de Dios debería impulsar al evangelismo fiel. No sirve de excusa para descuidarlo, ¿no? Podemos evangelizar. Y algunas personas se oponen a las enseñanzas acerca de la soberanía de Dios en el evangelismo porque creen que llevan a las personas a no compartir el evangelio. Hay gente que dice, pues si Dios ya escogió, pues Él los va a salvar. Bueno, ya mi chamba es ir a predicar el evangelio, pues. Ahora, si la teología es el conocimiento de Dios, si eso me lleva a no compartir, eso me está haciendo pecar, porque yo estoy tratando de decir o responsabilizar a Dios, pues sálvalo. Pues tú los escogiste, pero a final de cuentas yo ya tengo el mensaje, ya sé, el evangelio es la vida de Jesús, ¿no? Desde que se encarna en María, su nacimiento virginal, su vida perfecta, fue tentado en todo, nunca pecó, Él va a la cruz, Él lleva nuestras enfermedades, nuestros dolores, toda la ira de Dios, el infierno he recibido durante 3 horas ahí en esa cruz, porque es la ira de Dios. Él fue sepultado, Él resucita y Él asciende al cielo. Eso es el evangelio. Ahora, Él promete regresar y parte del evangelio es que Él va a regresar, porque muchas veces nos quedamos en Jesús en la cruz o en su resurrección, ¿no? Hay una esperanza, Él va a regresar y Él va a regresar por su pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué enseña la Biblia acerca de la responsabilidad del hombre? Vamos a ver algunos pasajes, hermanos. Ahora, vayan por ahí por ahora a Colosenses capítulo 4. Ahora, como ya mencionamos, la soberanía de Dios de ninguna manera quita nuestra responsabilidad de ser activos. Pásale, Anaí. Pásale. Intencionales y persistentes en compartir el evangelio. Sí, pásale, Anaí, ¿cómo estás? Ahora, ¿qué rol desempeñamos en el evangelismo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y cómo podemos ser fieles a proclamar el evangelio? Ahora, argumentaría que cuando leemos toda la Biblia hay 3 cosas fundamentales que estamos llamados a hacer: orar, buscar y proclamar. Esas son 3 cosas que aparecen ahí. Ahora, vean lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. David, ayúdame a leerlo fuerte. Colosenses 4, 2 al 4. Y vamos a ver aquí 3 principios acerca de orar por los perdidos. Colosenses 4, 2 al 4, fuerte.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ok, ¿y el 4? Para que lo manifieste como debo hablar. Ok, entonces el primer principio en relación con la oración está en Colosenses 4:2. Vean conmigo nuevamente. Dice, debemos dedicarnos a la oración. Eso es algo que debemos hacer. Ahora, la palabra dedicar significa ocuparse de o aferrarse. Cuando se aferra es ocuparse, ¿sí, hermano? Ocuparse o aferrarse. Entonces, esto significa que lo que respecta al evangelismo debemos, ¿qué? En primer lugar, orar. Debemos orar, porque muchas veces, pues voy y le predico. No, ora antes, ok, Anaí, pero antes de predicarle a Anaí, voy a orar. Dios, te pido, y no necesitas orar 4 días o 10 años. Dios, te pido sabiduría para que abra su corazón. Si tú la escogiste, la vas a salvar, ¿no? Y ya ahí voy. Porque muchas veces, no, ¿y cómo le hago? Pues hay que orar. La oración es algo que Jesús hacía, Él es nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, debemos orar antes de compartir, orar mientras compartimos y orar después de compartir. Ok, ya le compartí lo que Jesús hizo. Durante ese tiempo en mi mente yo estoy orando, dejo de orar, dejo de compartirle, me voy a mi casa y por ahí aparto un ratito. Dios, te pido por la salvación de Anaí. Y de repente puede ser que Anaí me llame, oye, me interesa eso que me dijiste, yo soy pecadora, Jesús, entendí que Jesús murió y resucitó. Y es ahí donde el Espíritu Santo hace la obra. No soy yo, Omar, ¿verdad? No es Adrián, no es David, sino es Dios, ¿no? Ahora, y bueno, algo también interesante, vean nuevamente Colosenses 4:2, vean nuevamente ahí, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora, algo interesante, que velar es mantenerse vigilante. Eso es velar. Ahora, vive con la experiencia, dice un autor, de que Dios ama a los perdidos y no solo está abriendo puertas para que hablemos a los que necesitan escuchar el Evangelio. Cuando lo hagamos, empezaremos a ver que Dios está obrando y a nuestro alrededor en formas que nunca habíamos pensado. Ahora, esto, hermanos, va a abrir nuestros ojos. Ok, yo tengo que orar más antes de ir a la escuela, antes de ir a mi trabajo, antes de ir a llevar a los niños. Yo voy a orar, ¿verdad? Entonces, también debemos hacerlo ahí con acción de gracias. Ahora, debemos celebrar también, hermanos, las oportunidades que Dios nos da y la forma o las situaciones que Dios nos permite. Ahora, esto mantiene nuestro enfoque en su fidelidad, su poder, en lugar de enfocarnos en nosotros. No es, es que yo soy bien fiel para predicar el Evangelio. No, Dios es fiel y Dios va a usar a alguien infiel. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel, ¿no? Entonces, el primer principio, orar. El segundo, en relación con la oración, vean Colosenses 4:3. Ayúdame, Carlos, Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Ok, entonces... también nos podemos orar por nosotros mismos. Ok, eso es bueno, orar por los demás, ¿verdad? Orar por los demás, pero también por ti. Así porque es. Si tú vas a hablar, Señor, Sí. dame las palabras para que esta persona Ok. comprenda. ¿Sí? Ok. Entonces, el segundo principio, donde vemos que deberíamos orar para que Dios abra puertas. Dios, ábreme una puerta para compartir el Evangelio. Porque muchas veces oramos, nuestras oraciones, hermanos, es tan yo necesito, ¿no? Sí. Dios, este es un tipo de oración. Vean, es Pablo orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas. Ahora, algo interesante es que deberíamos suplicar, hermanos, y pedir a Dios para compartir el Evangelio. Y para que donde me encuentre una persona en el camión, ya sea que le hable por teléfono, que Dios me abra puertas. Ya que me hablan de la funeraria, oye, que te queremos ofrecer, está bien, lo escucho. Ahora me dejas compartir el Evangelio. Puede ser que Dios use una llamada para... Así es. Ok, que me hablan del banco. Una bichita, Sí. cuando le hablaron para extorsionarla. Sí. Ella compartió el Evangelio al Sí. al extorsionador. Y Dios sabe. Entonces, todo es una oportunidad. Es una oportunidad, hermano, muy Por ejemplo, bien. yo voy todos los días a un desayuno de Balay. Sí. Hay muchas mujeres ahí, hombres también, muy pocos, pero muchas mujeres. Y yo en la mañana le pido mucho a Dios, Señor, dame sabiduría para compartir el Evangelio. Ok. Y estoy sentada escuchando y cuando me dicen, ¿verdad que sí, señora Leti? Y entonces Ahí entra la hermana Leti en acción. Esto y esto,
me permite, que ya después ya no me ven y le dan la espalda, pero ya cumplí. Ya no es su tarea, ¿verdad? Ahora, entonces el primero es orar, el segundo es orar para que Dios abra puertas, el tercero deberíamos orar por discernimiento. Vean lo que dice Colosenses 4:4. Anaí, tienes, mira, aquí ayúdame, Colosenses 4:4, porfa. Colosenses 4:4. Para que lo manifieste como debo hablar. Ok. Para que lo manifieste como debo hablar. Para que lo manifieste como debo hablar. Cuando oramos, hermanos, deberíamos pedir a Dios que nos dé discernimiento para compartir el Evangelio. Deberíamos orar para que Él nos ayude a recordar versículos. Qué tan importante es memorizar versículos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y en ese momento el versículo va a entrar en acción, porque la palabra de Dios es lo que va a transformar el corazón de esa persona, ¿no? Entonces debemos orar para que Él nos ayude a saber cuándo y cómo compartir el Evangelio. Eso es algo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna aportación, hermana Lucía? Ok, no, está bien, yo pensé que quería decir algo. Cuando hay alguna duda o algo, yo no entendí qué es orar. Ok, Omar, yo solamente una aportación. Sí. A veces nosotros no debemos de sacar conclusiones de que esta persona va a entender el Evangelio. O agarramos y decimos, este ni va, ¿para qué Ni va a querer. Se predispone uno. No, es bien grosero. No, ¿para qué? Me va a amargar el día. Ok, eso es bueno. Ahora, no, es que ese tiene mucho dinero, ese no, comparte el Evangelio. Lidia era de dinero en Filipos, y Pablo va y comparte, y es la que se convierte. A final de cuentas, Dios quiere salvar a un rico también, Dios quiere salvar a un pobre, a un homosexual, a una lesbiana, a Dios quiere salvar a un ladrón. Yo a mí me cuesta trabajo cómo orar. Claro, vas a ver Sí. pero me cuesta trabajo cómo expresarme con él. ¿Cómo expresarse? Con él. Ok. Con lo que yo deseo que él haga en la familia. Ok. Y en las personas con las que debo llevar. Ok. Es lo que a mí me cuesta mucho. Ok. ¿Sabe manejar, hermana? ¿Sabe manejar bici? ¿Alguna vez manejó bici? Sí. ¿Cómo aprendió a manejar bici? Con golpes. Con golpes, pero tenía que subirse a la bici. Tenía que subirse a la bici y caerse, y de repente, ¿qué hora no le va a dar por las piedras? ¿Por qué? Porque la oración es igual. ¿Cómo aprendo a orar? ¿Cómo puedo? Bueno, empieza a platicar con Dios, y tal vez, a veces, híjole, ¿qué le digo? Dios, muchas veces hay que guardar silencio y escuchar. Tal vez me pongo a leer y de repente veo, ok, vean ahí, orando también al versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Ok, yo voy a orar por usted, en el caso de hermana Lucía, voy a orar por mí, por Leti, porque vamos a ir a desayunar con una vecina y que Dios nos abra puerta. Eso es, yo nada más oro así, porque hay modelos de oración. Perdón. Sí. Mire, hermano, ya ve que yo vengo de una pentecostal. Ajá, sí. Entonces, ahí es totalmente diferente. Entonces, yo vengo, Lo cuesta. Eso de declarar y decretar, ¿no? Sí. Me ha costado trabajo. Ok. Ahí te regañan si no llevas que. Ahora, algo interesante es que la primer clase dejamos como una tarea de compartir el Evangelio a 3. Tal vez no la cumplimos, y algo que podíamos seguir orando es: Dios, permíteme compartir el Evangelio a 3 personas, o a 2, o a 1. ¿Por qué? Porque debemos pedirle a Dios que nos dé un corazón por los perdidos. Esa es una oración. Dios, dame un corazón. Tal vez no amo a los perdidos, dame amor por los perdidos. Y que no haya vanidad. Que no haya vanidad, sí. Porque hay muchos que sí son buenos para hablar de Cristo, pero hay tanta vanagloria que a veces yo tenía un amigo que decía: oye, es que queremos hablarle de Cristo a tal persona, y él decía: échamelo, yo lo convierto. No, pues eso es eso. orgullo, la obra es de Dios, y ahí descansamos, ¿verdad? Entonces debemos pedirle para que Dios, de acuerdo a Colosenses, que nos abra puertas. Hermana, empiece mañana orando: Dios, ábreme puertas para compartir el Evangelio a alguien. Puede ser que hable por teléfono, ábreme puertas, Dios, y Dios va a abrir esa oportunidad, hermano. Ahora, debemos pedirle a Dios que nos muestre mínimo 3 personas. Vamos a seguir orando por 3 personas.
con las cuales podamos compartir el Evangelio antes de terminar esta clase. Fíjense, algo real, son 10 clases, va en la segunda, que Dios abra puertas para compartir el Evangelio a mínimo a 3. Esa es la tarea que podemos dejar. Si son 5, gloria a Dios; si es 1, gloria a Dios. Vamos a pensar en un número regular, ¿no? El 3. Ahora, la oración, hermanas y hermanos, es algo de lo más importante. Jesús lo hacía. Jesús oraba en la mañana, se apartaba en la noche. Muchas veces nos falta orar, eso es real. Sí. Ahora, en segundo lugar, además de la oración, tenemos la responsabilidad de buscar a los perdidos. ¿Por qué? Porque no me voy a quedar en mi casa y decir, pues a ver si llega aquí alguien. Y puede ser que llegue ahí un testigo de Jehová, pues ya Dios te lo trajo. A final de cuentas, no debemos hacer del evangelismo una especie de cacería tampoco. Pues a ver si la vecina sale, porque yo veo cómo le grita a su esposo y ahorita cuando salga le voy a decir, oye, arrepiéntete, cree en Jesús. No es cacería tampoco, ¿verdad? No es de, yo lo voy a cazar, ¿verdad? Ahora, las personas son hechos a la imagen de Dios, hermanos. Ahora, cuando uno entiende y dice, es hecha a la imagen de Dios, yo tengo que tener un deseo por compartirle el Evangelio, porque esa imagen está distorsionada por el pecado. Entonces, son amadas por Dios y no debemos olvidar eso, y que Dios nos dé esa oportunidad. Vayan conmigo a Lucas 19:10, ya casi vamos a terminar. Y bueno, vamos a ver Lucas 19:10. Vean lo que Jesús dijo. Lucas 19:10, David, por favor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los... porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, el propósito de Jesús era venir a buscar a los pecadores, y esos éramos nosotros, ¿no? Ahora, esa misma idea, vayan a Juan 17:18, y esta es una oración de Jesús, es una oración antes de ir a la cruz, y vean lo que él ora, y dentro de esa oración estábamos nosotros en la mente de Dios, porque él ya sabía, con su anticipado conocimiento, ¿verdad? Ya. Juan 17:18, hermana Leti, fuerte, por favor. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ok, una vez más, como discípulos de Jesús hemos sido enviados. ¿Por quién? Por Él. También podemos, y Mateo 28:19, ese no lo sabemos, Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora, de este pasaje queda claro que los discípulos de Cristo, hermanos, ellos eran comisionados a hacer ¿qué? Más discípulos. Esto ocurre literalmente a medida que vas. Ahora, nosotros no estuvimos como presencialmente con Jesús, pero somos seguidores de Jesús. Lo que debemos hacer es más discípulos de Jesús, o no discípulos nuestros, ¿verdad? Porque muchas veces es un error decir, a ver, David, es que tú eres mi discípulo, tú no puedes ir con Adrián, tú eres mi discípulo. No. Debemos ser discípulos de Cristo, ¿no? Y David no debe ser, es que me está discipulando Mari, yo soy su discípulo. No. Somos discípulos de Cristo. Ahora, Dios, dice Efesios, que Dios ha puesto evangelistas, pastores, maestros. Dios nos ha dado diferentes dones, hermanos. Nuestra tarea es hacer discípulos, enseñarles. Ahora, un último ejemplo que proviene del libro de Hechos. Luego vayan conmigo esta cita se me perdió. Ahí es. Vayan ahí a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Ahora, un último ejemplo. Ya recordé por qué no la anoté. En todo el libro de Hechos aparece esta parte, ¿no? De hacer discípulos. En todo el libro de Hechos. Ustedes vayan, por eso estamos como tarea, para los que se van integrando, a leer Hechos. Leímos Hechos del capítulo 1 al capítulo 7. Si no lo han hecho, léanlo en esta semana. Hechos 1 al 7, ¿no? Ahora, en tercer lugar, mientras oramos y buscamos a los perdidos, las escrituras son muy claras en cuanto a lo que debemos abrir nuestras bocas, debemos proclamar el Evangelio. Ahora, en Hechos 2, Pedro dice en Jerusalén, vayan a Hechos 2:23, Hechos 2:23, Hechos 2:23, y es un pasaje que leímos hace ratito, Hechos 2:23. Y toda alma que no oiga que a aquel profeta será desarraigada del pueblo. 23, 24.
caray, estoy en el 3, perdón. Hechos 2:23. A este está hablando, Pedro está hablando de Jesús. Y dice, a este, entregado en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Vean lo que hace Pedro, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego nos vamos ahí al 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros. Dice, Pedro hace un ejemplo y dice, la sepultura de David ahí está, pero siendo profeta, sabiendo que con juramento le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuera dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, vean lo que Pedro hace, resucitó a Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Había mucha gente en ese momento que había visto a Jesús resucitado, y luego dice que ahí se convierte en 3,000. A final de cuentas, hermanos, cuando proclamamos lo que Dios hizo, y la gente va a responder. Esa es nuestra tarea, proclamar. Vean el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, vean la respuesta de Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, el libro de Hechos es un libro de transición. ¿Y por qué de repente les imponían manos? ¿Y por qué el Espíritu Santo venía y hablaban en lenguas? Es un libro entre la ascensión de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Es un libro de transición. Las iglesias para decir, pues aquí en la Biblia dice okay, que el hablar de lenguas, que con hermanos, que ¿sí?, el derribamiento del Espíritu Santo y todo eso. Lo de poner manos también se puede ver como algo simbólico, ¿no? O sea, no necesariamente de otra manera. Como para que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Como si yo hubiera puesto, y yo pusimos las manos en el hombro de Anaí para que recibiera el Espíritu. Anaí pero no es porque tengo algo. Ajá, sí. Ahora, en todo ese mismo enfoque, cuando uno proclama, ese enfoque se encuentra en casi todos los capítulos de este libro, y los discípulos están llamados a proclamar el Evangelio. Segunda a los Corintios 5, vayan si quieren conmigo ahí, ya casi vamos a terminar, 14 al 21. Vean lo que ahora somos. Antes éramos pecadores, éramos hijos del diablo, todo eso éramos. Vean lo que dice Segunda a los Corintios 5, y ya con esto vamos a terminar. Anaí, fuerte, ayúdame. Segunda a los Corintios 5, 14 al 21. Fuerte, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí, ok. Se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Síguele. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Ahora, vayan conmigo a Romanos 10, 13 al 15, y ya con esta terminamos. Ahora, se nos ha confiado el mensaje de la reconciliación, y debemos decirle, reconcíliate con Dios, la ira de Dios está sobre ti, arrepiéntete, que en Jesús. Esa es nuestra tarea en este mundo, hermanos, a proclamar el Evangelio. Romanos capítulo 10, vean lo que dice David, por favor, fuerte. 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo? Pues invocará a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Ok. Hasta 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito,
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok, vean sus pies, y sus pies deben ser hermosos porque van a ir para eso tenemos pies, hermanos. ¿Cuánta gente no tiene pies? Y así predica el evangelio. Hay casos de personas sin manos, sin pies. Nosotros tenemos pies, ¿para qué? Para ir a predicar el evangelio. Ahora, Pablo nos habla de la presciencia, de la predestinación, del llamamiento, y dice ahí, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es nuestra tarea, Ahora bien, incluso entre aquellos que afirman ser cristianos, surge una cita famosa atribuida a San Francisco de Asís, cuando hablamos de la responsabilidad de proclamar el evangelio. Ahora, la cita es algo así como: predica el evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las palabras, ¿no? Y utiliza la palabra, a final de cuentas, debemos utilizar la palabra. Y dos cosas acerca de esto. Primero, es una cita errónea de lo que dijo Francisco en el capítulo 17, y esto es como algo de la historia de su orden. En 1221, Francisco les dijo a sus hermanos que no predicaran a menos que hubieran recibido el permiso apropiado para hacerlo. Después de esto dice: permitan que todos los hermanos, sin embargo, prediquen con sus obras. Segundo, no puedes predicar con tus obras. Ahora, puedes afirmar y reflejar tu mensaje con tus obras. Ahora, nuestras obras son necesarias, dice Santiago: tu fe sin obra está muerta. Pero algo interesante es que lo cual debemos hacer, pero no podemos comunicar el mensaje con suficiente claridad para ayudar a las personas que solo somos algo morales, que somos buenos, ¿verdad? No nada más. Ahora, la forma en la que la gente sabe quién es Cristo, lo que Él les exige y por qué vivimos de esa manera, en lo que hacemos es proclamar con palabras el Evangelio de Jesucristo. Ahora, ya para cerrar, nuestra responsabilidad, y eso piénsenlo con ustedes, nuestra responsabilidad en el evangelismo es orar, que Dios abra ¿qué? Puertas, que nos dé discernimiento, buscar intencionalmente, compasivamente, que Dios nos dé amor por los perdidos, y proclamar el evangelio claramente, valientemente y puramente, ¿no? Es para su gloria, no es para, ay, mírenme, yo le prediqué a 5 esta semana y se convirtieron. No. Es algo que Dios quiere tal vez trabajar con cada uno de nosotros, y nuestro trabajo es compartir el evangelio. El trabajo de Dios, ¿cuál es? Salvar a pecadores. Mi trabajo es compartirle, decirle: oye, eres pecador, vas camino al infierno, Jesús murió por ti, arrepiéntete y cree en Jesús. Esa es mi tarea. Yo no voy a convertirlo: hey, tienes que creer, ¿no? Yo puedo platicar con él y él me puede ver. Y bueno, ahora el evangelismo, denle la vuelta ya a su hojita al final dice tarea, ¿no? El evangelismo es el acto soberano de Dios del cual somos partícipes. Esto nos ayuda en gran manera a comprender que el éxito en el evangelismo no solo se encuentra en la cantidad de veces que lo compartimos, cuántas conversiones vemos o cualquier cantidad de otras cosas. En cambio, el éxito en el evangelismo descansa únicamente en nosotros comunicando el evangelio a los perdidos, lo cual es mucho menos presión. A eso estamos llamados, a hablar a las personas. ¿A qué? A que confíen en Dios, no en nosotros. No debemos. El doctor Bill Bright dijo una vez, y esto está interesante: el éxito en el evangelismo es compartir claramente el evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados a Dios. Yo voy a predicar y voy a dejar el resultado a Dios. Mis hijos no se convierten, mis hijos se fueron de borrachos, se fueron. Tú predícales el evangelio, es tu tarea. Tal vez los tienes que disciplinar, tal vez vas a hacer otras cosas como padre, pero no los vas a convertir, son hijos pecadores. Pues ahora, tarea, pónganle ahí, tarea, ora. Número 1, pidiendo a Dios que te dé un corazón por los perdidos. Esa es una tarea. Pide a Dios que te dé un corazón por los perdidos. Pide a Dios que abra puertas. El número 2. Y número 3, pide a Dios que te muestre 3 personas a las cuales compartir el evangelio antes de que termine esta clase. Dios, muéstrame 3 personas. Y como tarea también se las voy a dejar. Van a escribir en una oración lo que es el evangelio. Con la Biblia, si saben algún versículo, van a escribir en una oración, puede ser de 2 renglones, qué es el evangelio. Esa es la tarea para la siguiente clase. Puede ser una oración seguida, pero debemos escribir claramente lo que es el evangelio, y la próxima semana vamos a discutir esto, ¿sale? Vamos a orar para terminar. Dios, te doy gracias en esta mañana. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero no solo murió, sino también resucitó y ascendió al cielo y prometió regresar. Así que nuestra fe descansa en ti,
en lo que Él hizo, no en nuestras obras. Y pues Dios, gracias por tu palabra, tu bendita y santa palabra. Ayúdanos a temblar ante ella. Danos un corazón por los perdidos. Danos o ábrenos, Dios, puertas. Y te pedimos que nos muestres en estas 10 clases a 3 personas con las que podamos compartir el Evangelio. Así que, Dios, gracias por estos hermanos que están tanto aquí presencial como que algún día lo verán. Y pues Dios, que todo lo que hagamos, sea que comamos, bebamos, compartamos el Evangelio, sea para tu gloria. En Cristo Jesús.